Hoy vamos a ver en este tutorial dedicado al catálogo de Amazon y especialmente pensado para el vendor, para el proveedor de Amazon, vamos a ver cómo solucionar los errores más habituales que surgen cuando se publica un producto y no lo has hecho bien. Entonces vamos a ver cómo haces tú mismo la corrección de estos errores. Esta información también vale para el seller, porque el seller es la tienda que sube sus productos a Amazon y utiliza la plataforma para vender sus productos. Empezamos el tutorial. Vamos a enganchar la pantalla y vamos a ver cómo solucionar los errores de publicación. En este tutorial vas a aprender a solucionar los errores más habituales que se producen al publicar nuevos artículos y a realizar tú mismo el proceso de publicación. Sabemos que para crear un catálogo preciso y atractivo se necesita tiempo y esfuerzo. Por eso, vamos a ver las recomendaciones que nos da Amazon para solucionar los errores de publicación más habituales que se producen al añadir nuevos artículos al catálogo. ¿En qué lugar de vendor central puedes ver los errores de publicación? Esa es la primera pregunta que tiene que surgir. Tú has subido productos, pero a lo mejor no te enteras de que los has subido con un error. Entonces, los artículos que has enviado se encuentran en la pestaña Artículos. Arriba, en el menú. En el menú están Pedidos, Artículos, Publicidad, pues en Artículos. Cuando vas a Artículos se despliega un submenú. Los artículos que has enviado se encuentran en la pestaña Artículos y Envíos de productos en lote. Porque en este caso, imagínate que tú has subido un Excel con muchos productos para subirlos a tu catálogo. Cualquier error que se produzca aparece cuando subes la plantilla en envíos en lote. Envíos en lote, lo que haces es subir un Excel con los datos que has metido en el fichero. El usuario que ha enviado la hoja es el único que puede ver los productos enviados en Vendor Central. ¿Cómo resolver tú mismo los errores de publicación? Primero vamos a ver cuáles son los errores que te pueden surgir. 1. Este producto específico no se puede añadir utilizando una hoja de cálculo. 2. La información que has proporcionado se corresponde con un artículo que ya está en tu catálogo. 3. No se debería haber editado este campo. 4. El artículo introducido no figura en el menú desplegable proporcionado. 5. El identificador de producto que has proporcionado es diferente al que indicaste anteriormente para el mismo SKU. 6. El código de proveedor y el SKU de proveedor están asignados actualmente a un ASIN diferente. 7. El identificador externo especificado no es válido. Y 8. El valor es demasiado alto. Ahora vamos a ver cómo se soluciona cada uno de estos errores. Vamos a ver el primer caso. Este producto específico no se puede añadir utilizando una hoja de cálculo. Tienes que usar Vendor Central para añadirlo. En caso de que se trate de artículos que ya estén disponibles en Amazon, es posible que su categoría sea diferente a la que seleccionaste inicialmente. Ve al sitio de Vendor Central y utiliza las funciones Añadir productos y Añadir artículos nuevos o existentes para intentar añadir el producto. El siguiente error es la información que has proporcionado se corresponde con un artículo que ya está en el catálogo. Entonces, el SKU y el ASIN son los identificadores del producto. Es posible que hayas cambiado el SKU. Si es así, vuelve a cambiarlo por su valor original. De lo contrario, edita el SKU existente que está en el catálogo en lugar de crear uno nuevo para ese mismo ASIN. Este artículo coincide con otro que ya está en tu catálogo. Para cambiar cualquier otro atributo, tienes que usar el SKU que utilizaste originalmente para crear el artículo. El SKU y el ASIN no se pueden editar y el ASIN tiene siempre asignado un SKU determinado. Punto 3. No se debería haber editado este campo. Para obtener más información tienes que ir al encabezado de la columna.
Has intentado actualizar uno de los atributos que no se pueden editar después de crear el artículo. Los atributos no editables no se pueden modificar, por lo que tienes que volver a cambiar el atributo por el valor original que se indica en el mensaje de error. Si crees que este valor no es correcto, te pones en contacto con Amazon a través de asistencia y contactar. 4. El artículo introducido no figura en el menú desplegable proporcionado. ¿Cómo resolverlo? Selecciona un artículo en el menú desplegable. Para obtener más información, selecciona el encabezado de la columna. Para este atributo solo se pueden seleccionar las opciones del menú desplegable. Asegúrate de que has seleccionado un valor válido del menú desplegable y no has escrito nada en el recuadro. Si sigue apareciendo el mensaje de error, asegúrate de que no has cambiado el tipo de producto. El tipo de producto debe estar escrito todo en mayúsculas y debe coincidir con el nombre de la pestaña de la hoja. Si has seleccionado un valor válido del menú desplegable y sigues recibiendo este error, esto significa que la hoja de cálculo que estás utilizando está desactualizada. Tienes que generar una hoja de cálculo nueva. Para ello, pulsa el botón Añadir productos, introduce el valor del ID de producto externo y descarga la hoja de cálculo nueva. Si se sigue produciendo un error, como siempre, ponte en contacto con Amazon a través de asistencia. Aquí te voy a decir que a lo mejor no quedó muy claro qué es el desplegable. Cuando tú te descargas la plantilla para subir productos en bulto o para editarlos, Amazon te proporciona un Excel donde están los datos y además para ese tipo de producto tienen distintos campos que cubrir. Algunas veces en la celda del Excel te aparecen varias opciones para elegir una. Si este error se genera a veces cuando te pones en la celda del Excel y en vez de meter uno de los valores que te está dando opcionales, metes un dato tú, que esto va a hacer que rompa el fichero y que te dé un error. El quinto error que te podía dar es que el ID del producto que has proporcionado es diferente al que indicaste anteriormente para el mismo SKU. Tienes que indicar el ID del producto original. Este error se produce cuando intentas indicar el valor de identificación del producto externo de un artículo que existe y ya tienes en la cuenta. Este campo se convierte en un atributo no editable en cuanto se crea el artículo. Debes indicar el identificador de producto externo original para seguir editando el artículo. El error 6 es el código de proveedor y el SKU de proveedor están asignados actualmente a un ASIN diferente. Comprueba si el SKU o el código de proveedor del artículo enviado es correcto. Este error se produce cuando intentas editar el valor de identificación de producto externo de un artículo existente que ya tienes en la cuenta. Tienes que proporcionar el SKU que tiene que ser único. El error 7 es que el identificador externo especificado no es válido. Seleccionas el encabezado de la columna para obtener más información. Cuando te habla del encabezado de la columna, quiere decir que en el Excel que te descargas, que te facilita Amazon, normalmente hay instrucciones para cubrir cualquiera de las celdas. Así que te pones encima y normalmente te sale un desplegable con todas las instrucciones que tienes que hacer en cada una de las celdas. El formato del identificador del producto externo, código de barras, no es correcto. Por ejemplo, asegúrate que sea válido, que esté registrado y que se haya introducido correctamente. Los identificadores de producto externos pueden ser tanto el EAN, que es de 13 dígitos, el UPC son 12 dígitos y el GTIN, que son 14 dígitos. Debes proporcionar una identificación de producto válido para el atributo indicado. Y por último, el octavo error es que el valor es demasiado alto. No puede ser superior a y te da un valor. El valor del atributo resaltado no puede ser superior al valor del atributo especificado. Debes proporcionar un valor inferior al valor del atributo correcto. Esto pasa a veces con las medidas de los embalajes. Amazon no acepta algunas medidas superiores a unas dimensiones. Si tú metes un valor ahí que es superior a esas dimensiones, te va a dar un error.
¿Cómo hacerlo bien? Vamos a examinar los casos de uso más comunes relacionados con la configuración técnica del envío de productos en lote. Consejos sobre los problemas más habituales que se producen al publicar nuevos productos. Has obtenido la plantilla incorrecta. En los menús desplegables no aparece la categoría, subcategoría o nodo de navegación precisos que quieres seleccionar. Quieres añadir más de 5 valores para un atributo y el recuadro es múltiple. Un atributo se había marcado como opcional, pero se ha convertido en obligatorio después de enviar la plantilla. Se ha producido un error al enviar porque falta un atributo obligatorio, pero ese atributo no está en la plantilla. Cuando has obtenido la plantilla incorrecta, si la plantilla que esperabas obtener no es la que se ha generado, utiliza la plantilla que has obtenido o abre un caso a través de contactar, asistencia a contactar, para solicitar que se actualice el tipo de producto del artículo que estás intentando añadir. En los menús desplegables no aparece la categoría, subcategoría o nodo de navegación. Las categorías de productos de la plantilla se limitan a una lista de categorías más comunes de un tipo de producto determinado. No se pretende incluir una lista exhaustiva de todos los productos disponibles en este segmento del mercado. Para terminar el proceso de publicación, elige la opción que te parezca más adecuada de los menús desplegables. Una vez que los productos se hayan publicado correctamente, Amazon revisa las categorías de productos y añade nodos de navegación adicionales para que tus productos tengan la mejor exposición a los clientes. Si deseas que tus productos aparezcan en una sección específica de tu sitio web de Amazon, pero esta opción no está disponible en el menú desplegable, utiliza una de las opciones disponibles para esos productos y abre un caso a través de asistencia a contactar. Creo que está claro, pero lo voy a contar como es mi experiencia. Algunas veces tú estás creando un producto y cuando te llega el momento de ponerlo en una subcategoría, tú imagínate que vendes papel de escribir, pero en la categoría que quieres poner el producto existe papel para disfraces, papel de colores, pero no aparece el papel blanco. Entonces tú lo pones en la que te parece que se asemeja más, pues papel de colores. Y inmediatamente después de subir la plantilla Excel a Amazon ya abres un caso para comunicar que has subido ese producto y que crees que no es el más indicado, que deberían cambiarlo una vez que reciben el Excel y lo analizan, que deberían cambiarlo. Y a lo mejor posteriormente en esa plantilla incluyen ya esa categoría que te faltaba a ti. Quiero añadir más de 5 valores para un atributo. En las plantillas el mismo atributo solo puede aparecer 5 veces como máximo. Si no hubiera esta limitación o restricciones en el catálogo, cada atributo aparecería 99 veces en el archivo. Si deseas añadir más valores, también tienes que contactar con Amazon. Un atributo se había marcado como opcional, pero se ha convertido en obligatorio después de enviar la plantilla. Es posible que en el momento en que se descargó la plantilla y el momento en que se subió, se haya actualizado los atributos obligatorios de acuerdo con las sugerencias de otros proveedores. Si debido a un cambio en la configuración, ahora un atributo es obligatorio, debes proporcionar esa información y este tipo de problemas debería ser excepcional. No te crees que va a pasar siempre, sería mucha casualidad que estuvieses tú cubriendo esa plantilla y en ese plazo la actualizasen, pero puede pasar. Se ha producido un error al enviar porque faltaba un atributo obligatorio, pero este atributo no está en la plantilla. Este problema puede tener dos causas. Se ha borrado una columna de la plantilla o se ha introducido un atributo de la plantilla después de descargarla. Por lo tanto, tienes que descargar la plantilla, una plantilla nueva, o reutilizar la que se generó anteriormente. Y este tipo de problemas también tiene que ser excepcional y no suele pasar. ¿Que el problema aún no se ha resuelto? Si tienes algún problema que no se haya tratado en este curso de formación, te pondrías en contacto con asistencia, contactar, y coges el hilo de añadir productos a catálogo.
Para obtener más información sobre los procedimientos para añadir productos a catálogo, puedes ir siempre a asistencia, temas de formación, que Amazon te facilita. Hemos llegado al final de este capítulo, espero haberos ayudado y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta.